Ok, ahí está. Semana 8, números racionales. Comenzamos siempre dando un resumen, ¿no? De la parte teórica, de lo que necesitamos nosotros. ¿Para qué? Para poder resolver los problemas, pues, que están propuestos en esta semana. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Primero, vamos a recordar, dentro de los conjuntos numéricos que habíamos considerado en la parte de conjuntos, vamos a trabajar ahora con los números racionales, ¿no? Recordando un poco qué es un número racional. Y dentro de los números racionales se encuentran, pues, ¿quién? Las fracciones. Y luego trabajamos con fracciones. ¿Ok? Dentro de las fracciones, ¿qué necesitamos? Conocer los diferentes tipos de fracciones, es decir, conocer la clasificación de las fracciones, ¿no? Y naturalmente, cada una de estas clases cumplen cierta propiedad o cierta cualidad, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos priorizar. ¿Ok? También necesitamos, ¿no? Saber, recordar qué son fracciones equivalentes, ¿no? ¿A qué le llamamos? ¿Cómo podemos obtener fracciones equivalentes también? Por último, en el caso de las fracciones, también es posible determinar lo que se llama, pues, el mayor divisor común o máximo común divisor, así como también el menor múltiplo común, conocido también como mínimo común múltiplo, ¿correcto? Bien. Comenzamos entonces a trabajar, recordando pues lo que son los números racionales, ¿no? Un número racional o bien el conjunto de los números racionales es el conjunto de números pues de esta forma, que se escriben así. A sobre B, ¿no? Al conjunto de los números racionales lo vamos a denotar con esta letra, Q, ¿ok? Y bueno, este conjunto de números racionales está formado pues por todos los números de la forma, como dije, A sobre B, donde A y B, ¿qué son? Son números enteros. Es decir, con los números racionales los podemos formar utilizando los números enteros, pero ¿no? De esta manera. Recuerden que en este caso B no puede ser 0, ¿no? B debe ser distinto de 0. Bien claro lo indica aquí. Ok, ejemplos de números racionales. Ahí tenemos, por ejemplo, 1 sobre 2, ¿correcto? Menos 3 sobre 5, menos 7, 5, 0, 3. Alguien por ahí tal vez podría decir, ¿y por qué menos 7 es un número racional? Claro que sí lo es. ¿Por qué? Cuando B vale 1, por ejemplo, ¿no? Y A valga menos 7. Menos 7 sobre 1, eso es menos 7. Por lo tanto, sino que esta escritura, así simplemente como menos 7, sería la parte más simplificada, ¿ya no? Más sencilla, más simple de este número racional, menos 7 sobre 1. ¿Ok? Entonces, menos 7, 5, 0, es decir, los números enteros también son números racionales, ¿correcto? Entonces, ahí vamos a ver, este de aquí, como dije, este es de la forma menos 7 sobre 1. El 5 también es 5 sobre 1. Ahí está, es también un número racional, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos ejemplos de números racionales. Bien, ¿ya qué le llamamos fracción? Vamos recordando entonces por aquí. Una fracción es un número racional, es decir, se define como los números racionales, pero no todos, solamente algunos que satisfacen cierta condición o cierta propiedad. ¿Y cuál es la condición o la propiedad? Es que los términos, o sea, A y B, ¿cómo deben ser? Enteros y positivos. Eso es lo que debe de verificar. Muy bien. A una fracción lo vamos a denotar usualmente con F y bueno, en términos generales podemos expresarlo así, ¿no? A sobre B, donde ya sabemos que A y B que son números enteros, ¿no? Eso es muy importante. Acá le podemos agregar, ojo, será A sobre B, pero con la condición de que A y B que son enteros y positivos. Eso es muy importante para poder caracterizar a las fracciones, ¿no? ¿De quién? Del conjunto de números racionales. ¿Ok? Listo. Bien, estábamos hablando de los términos de una fracción. Estos números A y B que conforman, ¿no? La fracción A sobre B tienen
nombres, ¿no? A en este caso se le llama numerador de la fracción y B se le conoce como el denominador de la fracción. Bien, ahora tenemos que ver, como había indicado, los diferentes tipos de fracciones que tenemos y, ¿no? Cuál es la propiedad o la cualidad que caracteriza, pues, a este tipo de fracciones, ¿no? Eso es lo que necesitamos, entonces, ver o verificar ahora. Comenzamos en primer lugar con la fracción propia. ¿Cuándo diremos que una fracción es propia? Una fracción se dice que es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Es decir, A tiene que ser menor que B. O también, hay veces, ¿no? Cuando al momento de dividir A sobre B, en este caso tenemos un número menor que 1, ¿correcto? Claro, eso ocurre pues cuando dividimos una cantidad menor que otra, ¿no? Ahí está, uno entre otro, o por ejemplo, A entre B, como habíamos dicho, donde A es menor que B. ¿Ok? Por ejemplo, 2/8, ahí está, es una fracción propia, claro. Podemos apreciar claramente aquí que el numerador es menor que el denominador. Por otro lado, 3/5 también es otra fracción propia. ¿Por qué? Puedo observar claramente que el numerador es menor que el denominador. Por otro lado, también tenemos 6/9, también numerador menor que el denominador. En cada una de estas fracciones que podemos apreciar, vemos que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, aquí tenemos pues un conjunto de fracciones propias, ¿correcto? Ahí está. Bien, ¿y cuándo llamamos o a qué le llamamos fracción impropia? ¿Qué cualidad o qué propiedad, ¿no? ¿Qué característica debe de tener pues las fracciones impropias? Son aquellas en la cual el numerador ya es mayor que el denominador. Es decir, si A sobre B es la fracción, esta será impropia cuando notemos que el numerador A es mayor que B. O bien cuando al momento de dividir generamos un número mayor que 1, ¿no? Por ejemplo, 4 entre 1. Yo divido y eso es 4. Ahí está, mayor que 1. Por lo tanto, es una fracción impropia. 5/3, numerador mayor que el denominador, impropia. 25/16, numerador mayor que el denominador. 10/4, numerador mayor que el denominador. En todas ellas podemos observar que el numerador es mayor que el denominador. ¿Ok? Bien. Seguimos entonces. También tenemos a las fracciones de tipo aparente, ¿no? ¿Cuándo llamamos o cuándo decimos que una fracción es aparente? Cuando el denominador es 1 o bien cuando al dividir el numerador entre el denominador resulta ser un número entero, ¿no? Entonces aquí está, ¿ves? Son aquellas fracciones cuyo numerador será un múltiplo del denominador. Entonces, esto ocurre, como habíamos dicho, ¿en qué casos? Cuando el denominador es 1. Ahí está, por ejemplo, 7, que también se puede escribir como 7 sobre 1, ¿no? Ahí está, es una fracción de tipo aparente. 10/5 también es aparente, ¿por qué? Porque al momento de dividir el numerador entre el denominador me genera un número entero. 10 entre 5, 2. 4/2, por ejemplo, también 2. Entonces, estos son ejemplos de fracciones aparentes. 4/2, 10/5, 7, 21/7, 25/5, por ejemplo, son ejemplos de fracciones aparentes. Bien, ¿y a qué le llamamos fracción irreducible? Una fracción se dice que es irreducible cuando los términos, o sea, numerador y denominador, son primos entre sí. Y recuerdas, cuando dos números son primos entre sí, esto no, lo habíamos visto. Se dice que dos números son primos entre sí cuando el único divisor positivo común es 1. Entonces, por ejemplo, podemos considerar a 4 sobre 1. ¿Es irreducible? Claro que sí, porque 4 y 1, el máximo común divisor, ¿quién es? 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el único divisor positivo común es 1, pues. 10/9 también es irreducible. ¿Por qué? Porque notas u observas
que los términos, que son 10 y 9, son primos entre sí. El único divisor común positivo es 1. 2 séptimos también es irreducible. ¿Ok? Entonces no nos olvidemos de que toda fracción irreducible es aquel cuyo máximo común divisor de los términos es 1. ¿Ya? Bien, pasamos ahora a las fracciones equivalentes, ¿no? Ya cuando hablo de fracciones equivalentes, quiere decir que deben ser 2 o más para poder decir que son equivalentes. Y cuando 2 fracciones son equivalentes, aquí está la definición. 2 fracciones de la forma, uno de ellos A sobre B y el otro C sobre D, se dice que son equivalentes cuando al momento de dividir su respectivo numerador entre el denominador me generan el mismo número. Es decir, representan a quién, al mismo número, como quien dice, ¿no? Entonces, en este caso, una manera práctica de observar de que 2 fracciones son equivalentes es también realizando el producto cruzado. Y eso es lo que me dice esta observación. Preste atención aquí con esta observación. Si usted tiene que A sobre B y C sobre D son 2 fracciones que son equivalentes, entonces, ¿qué se va a cumplir? Que el producto A por D es igual a B por C. Ahí está. Entonces, son equivalentes, ¿no? Por esa igualdad que se da entre los productos, ¿no? Cruzados. Bien. Por ejemplo, ¿no? 2 fracciones equivalentes. Podemos decir aquí, por ejemplo, 2 quintos es equivalente a, pongámosle aquí, 6 quinceavos. Ahí está. Hagamos el producto cruzado. 2 por 15, 30. 5 por 6, 30. ¿Ve? Son iguales. Productos cruzados iguales quiere decir que las fracciones, ¿cómo son? Equivalentes. ¿Ok? No nos olvidemos. ¿Ve? Ahí está. Bien, una observación. Hay veces, en ciertas situaciones, se nos piden que generemos o que formemos fracciones equivalentes a una fracción dada. Si nosotros queremos generar un conjunto de fracciones equivalentes a una ya dada, esa fracción dada tiene que ser primero irreducible. Entonces, por eso dice, si f, que se escribe de la forma a sobre b, es irreducible, esto es muy importante, entonces, ¿qué debe de ocurrir? ¿Cómo puedo generar esas fracciones? De esta manera. Cualquier fracción que va a ser equivalente, ojo, bajo esta condición, ¿no? Equivalente a A sobre B, donde A sobre B es irreducible, tiene esta forma. El numerador de esa fracción es un múltiplo de A y el denominador de la fracción un múltiplo de B, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2 quintos como fracción. Irreducible, sí, sí lo es, porque 2 y 5 son primos entre sí. Entonces yo voy a generar un conjunto de fracciones, ¿correcto? Que son equivalentes a 2 quintos. Y para ello, ¿qué puedo hacer? Multiplicar por un número entero, tanto al numerador como al denominador. Por ejemplo, 2 por 3, 5 por 3, ahí está, 6 quinceavos. Aquí está. Ahí tenemos una fracción que, ¿cómo es? Equivalente a 2 quintos. No es el único, naturalmente, porque ahora yo puedo pensar y multiplico, por ejemplo, 2 por 7, 14, 5 por 7, 35. 14, 35avos también sería una fracción equivalente a 2 quintos. Y así puedo formar, ¿no? Todas las fracciones que van a ser equivalentes ¿a quién? A 2 quintos. ¿Ok? No nos olvidemos entonces esa situación de que tanto al numerador como al denominador le multiplico por una misma constante positiva, voy a generar fracciones que son equivalentes a 2 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Propiedades. Las propiedades, como les había comentado, ¿no? Nos facilitan muchas veces la solución de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades se cumplen en este caso? Pongamos que tenemos nosotros fracciones irreducibles de la forma A sobre B, C sobre D y M sobre N. Entonces, se cumple lo siguiente. Si queremos calcular o determinar el máximo común divisor de estas fracciones irreducibles, simplemente lo podemos hacer de esta manera.
Ese máximo común divisor es, pues, en este caso, es una fracción, ¿ok? Que se obtiene de la siguiente manera. El numerador de esa fracción, que es máximo común divisor de estas tres fracciones, se halla mediante el máximo común divisor ¿de quién? De los numeradores. Mira, A, C, M son los numeradores de la fracción. Entonces, el máximo común divisor de A, C y M es el numerador de este mayor divisor común. ¿Ok? Y el denominador, ¿quién es? El mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Ok? Pero no se olvide que esto lo puedo hacer toda vez que las fracciones, como deben de ser, irreducibles, dice bien claro. Es decir, el máximo común divisor de los términos de cada una de estas tres fracciones debe ser 1, ese máximo común divisor. De manera similar, podemos calcular también ¿quién? El mínimo común múltiplo. ¿Ok? El mínimo común múltiplo, entonces, de estas tres fracciones se halla mediante la fracción siguiente. Ahí está. Numerador de esta fracción, que es mínimo común múltiplo de las tres, sería el mínimo común múltiplo de los tres numeradores, como puedes apreciar, A, C y M. Y el denominador sería el máximo común divisor de los denominadores. Ahí está. Por ejemplo, queremos calcular el máximo común divisor de 4/5 y 2/3. Lo primero que uno tiene que hacer es verificar si cumple la condición. ¿Cuál es? Es que las fracciones del cual voy a hallar ese máximo común divisor, ¿cómo deben de ser? Irreducibles. Entonces nos ponemos a pensar y diremos, 4/5 ¿es irreducible? Claro que sí, ¿cierto? El mayor divisor común de 4 y 5 es 1. Efectivamente. No hay otro divisor común positivo. Por lo tanto, entonces es irreducible. De igual manera, 2/3 también es irreducible. Entonces, siendo irreducible, ya puedo hallar ese máximo común divisor. Y en este caso, ese máximo común divisor debe de ser 4 de 4/5 y 2/3 igual, ahí está, numerador. Máximo común divisor de los dos numeradores. En este caso, nosotros tenemos a 4 y a 2 como numeradores y el denominador como 3 y 5. Entonces sería mínimo común múltiplo de 3 y 5 para su denominador respectivo. Mínimo común múltiplo de, perdón, máximo común divisor de 4 y 2. Sabemos que este máximo, ¿quién es? 2. Y el menor múltiplo común de 15, ¿quién es? 15. Ahí está. Finalmente ya tengo que el máximo común divisor, ¿quién es? Es 2/15, ¿no? Ahí está, 2/15. Y el mínimo común múltiplo en este caso, bueno, siguiendo la relación que tenemos aquí, sería también una fracción cuyo numerador es el mínimo común múltiplo de los numeradores, o sea, de 4 y 2, y por aquí el máximo común divisor de 5 y 3, ¿no? Ahí está, sí, ¿ve? Mínimo común múltiplo de 4 y 2 sobre el máximo común divisor de 3 y 5. El mínimo común múltiplo de 4 y 2, como ambos son uno es múltiplo del otro, 4 es múltiplo de 2, entonces el mínimo común múltiplo sería 4. En el segundo caso, máximo común divisor de 3 y 5, vemos que 3 y 5 son coprimos, entonces su máximo común divisor debe ser 1. Ahí está. Máximo común divisor, entonces
de 3 y 5, sabemos que como son coprimos, eso es 1, finalmente, mínimo común múltiplo de 4 y 2, ya que es 4, 4 sobre 1, 4 debe ser el mínimo común múltiplo de este par de números que son 4 quintos y 2 tercios. ¿Ok? Ahí está, esa es la primera propiedad, ¿no? Con esta propiedad vamos a poder calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de fracciones, pero fracciones que son irreducibles, no te olvides. Segunda propiedad. Bien, la segunda propiedad me dice, si la suma de dos fracciones irreducibles, ojo, estas dos de aquí, a esta se refiere, si yo tengo dos fracciones irreducibles, ¿ok? Ahí está, bien claro, lo dice. Si esta suma me da como resultado un número K, donde K quien es entero y positivo, entonces la propiedad me dice que los denominadores de estas dos fracciones deben de ser iguales. O sea, B es igual a D. Por ejemplo, tenemos 3 séptimos más A sobre B, dice que esta suma pertenece a los enteros positivos, o sea, es un entero positivo, donde A y B son PESI, o sea, quiere decir que es irreducible. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que siendo entero la suma y sabiendo que 3 séptimos es irreducible, A sobre B también irreducible por dato del problema, entonces eso quiere decir que los denominadores A y B, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿no? Deben de ser iguales. O sea, B debe ser 7 en otras palabras. Bien, con todo ello que ya hemos, en este caso, repasado, revisado, ya estamos en condiciones de ver, pues, qué, los problemas planteados para esta semana. Y ahí tenemos inmediatamente el primer problema. ¿Qué nos dice? Abelardo debe pintar dos paredes de forma rectangular y de características similares. ¿Ok? Las longitudes de largo y ancho de una de ellas son 1/4 y 2/5 más de las longitudes de la otra, respectivamente. Si la diferencia del costo de pintado de las paredes es 270 soles, ¿cuánto será el costo por el pintado de ambas paredes? A ver. Supongamos que ahí tenemos, ¿no? Las dimensiones de la primera pared, que no la conocemos y que sean pues A de largo y B el ancho. ¿Qué va a ocurrir?
Tiene una pared con nuevas dimensiones donde el largo y el ancho han aumentado, ¿no? Dice, en el largo aumenta en 1/4 y el ancho 2/5 más de las anteriores, ¿no? Entonces, si A es el largo de la primera pared, entonces el largo de la segunda pared sería A más 1/4, porque está aumentando 1/4 más, ¿no? Esa es lo que. De igual manera, si aquí tenemos B de longitud del ancho, entonces en la nueva pared será B más los 2/5 de B, ¿no? Y ahí nosotros podemos sumar. B más 2/5 de B, 5 por 1 es 5, más 2, 7/5 de B. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, esta suma más 2/5 de B me da ¿qué? Los 7/5 de B. En el caso, yo tengo A más 1/4 de A, lo sumo, 4 por 1 es 4 más 1. Aquí en esta nueva pared tenemos que sus dimensiones son el largo, 5/4 de A y el ancho, 7/5 de B. Bien, ¿qué más tengo de información? Si la diferencia del costo de pintado de las paredes es 270 soles, ¿cuánto será el costo por el pintado de ambas paredes? Entonces, para eso, cuando hablamos de pintado, me estoy refiriendo ¿a quién? Al área, ¿correcto? El área de esta pared. Lo mismo por aquí, ¿no? El área. Ahí está. Ese es el pintado, ¿no? Entonces, el costo de pintado es justamente por el área, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Si la diferencia del costo de pintado de las paredes es 270 soles, entonces vamos a ver que por una cantidad de pintado, ¿no? De la pared se va a pagar, bueno, dependiendo de lo que nos dé, ¿no? El hecho es que acá nos están dando la diferencia de costos, o sea, el pintado de esta pared menos el costo del pintado de esta pared, y esa diferencia, ¿cuánto es? 270. En base a ello, vamos a querer calcular cuánto será el costo por el pintado ahora para ambas paredes, o sea, es la suma en ese caso, ¿no? Determinar el costo para la suma de pintado. Diré la suma de las áreas, que son las regiones pintadas, ¿no? Veamos, entonces para eso necesito el área de esta región rectangular inicial, el cual sería largo por ancho, o sea, A por B. Y en el segundo caso tenemos largo por ancho también, 5/4 de A por 7/5 de B. Simplificando, quinta, 7/4 de A por B. Perdón, ¿sí? 7/4 de A por B. Está bien, de A por B porque esto es producto, ¿cierto? Así, producto. A por B. Entonces ya tenemos 7/4 de A por B. Entonces, de información que tenemos, nos vamos a apoyar de ciertas propiedades que también ya conocemos nosotros de, ¿no? De lo anterior, de la escuela, como lo es pues la regla de 3 simple. Entonces, acá vamos a comparar dos magnitudes. ¿Qué magnitud? La magnitud, costo, el precio, y el área, pues, ¿no? El área de pintado. ¿Bien? Entonces, dice que la diferencia del costo de pintado de las paredes es 270. Entonces, aquí está, este es el área pintada y este es el costo. Por la diferencia. Entonces, quiere decir, esta área, que es la mayor, 7/4 de A por B, menos esta de aquí, que es la menor, A por B, esa diferencia, ¿cuánto se pagó? 270 soles. ¿Qué me piden ahora? ¿Cuánto será el costo por el pintado de ambas paredes? Entonces, ahora voy a pintar ambas paredes. ¿Cuánto es el costo? Entonces, la suma. ¿Ok? Entonces, ahora voy a sumar. ¿Quién? Los 7/4 de A por B más A por B, pues, ¿no? Ahí está, ¿ves? Muy bien. ¿Y esto a qué es igual? Eso es justamente lo que quiero calcular. Un ratito, que me olvidé. Esto es X. ¿No? Esto es lo que no conocemos. Ahora sí.
Ya está. Ahí está. Entonces, por la suma, 7/4 de A por B más A por B, no sé cuánto es el costo y eso es lo que queremos averiguar. A ver, ahí en ese caso tendríamos nosotros, reduciendo 7/4 de A por B menos A por B, multiplicamos, ¿cierto? 4 por 1, 4, sería 7 menos 4, que es 3/4. 3/4 de A por B se está pagando 270 soles. Esto es el costo. ¿Y esto qué es? El área, ¿no? El área. Entonces, aquí vamos. 4 por 1 es 4 más 7 por 11/4 de A por B, ¿no? Ahí ya está de frente. ¿Cuánto se pagará? X. Eso es lo que estoy determinando. ¿Está? Y entonces ahí simplemente recordar, ¿no? Que cómo se desarrolla esta regla de 3, ¿no? Cuando es directa, a más área que pintar, más tendré que pagar, ¿no? Entonces el costo es más alto. Entonces es directa. Y en ese caso sería, ¿no? 3/4 de A por B por X, ahí está, es igual a 11/4 de A por B, ¿por quién? Por 270. Y de aquí encontramos X. Tengo cuarta, cuarta, véase, el A por B, el A por B. Tercia 1, tercia de 27, 3 por 9, 27 y un 0. Finalmente aquí me queda X, aquí será 11 por 90, 11 por 9, 99 y un 0, 990. ¿De cuánto será el costo? 990, ¿no? Costo de ambas paredes, 990 soles, ¿correcto? Clave, entonces, para este problema sería la letra A. Ahí está. Tome nota para pasar de manera inmediata al siguiente problema. A ver, ahí tiene el problema 2, que nos dice, Piero tiene 240 litros de vino almacenados en 2 toneles. Un cliente compra las 3/5 del primer tonel, ¿no? Y 7/15 partes del segundo tonel. Se refiere a la cantidad de vino que se encuentra, pues, ¿no? En el tonel. Si la cantidad que queda en el primero es 54 litros más que del segundo, ¿cuántas botellas como mínimo de 3/4 de litros necesitará el cliente o necesita el cliente para envasar todo el vino? Ok, vamos a ver.
Ok, vamos a ver. ¿Qué está ocurriendo? Dice, Piero tiene esta cantidad de litros de vino que están almacenados en 2 toneles. Entonces, en el primer tonel no sabemos qué cantidad de litro de vino hay. Vamos a suponer, ahí está, ¿ok? Que en el primer tonel se tiene N litros de vino. Ahí está, lo estamos colocando así. ¿Ok? N litros de vino. Y naturalmente que en el segundo tonel no sabemos. Entonces, en el primer tonel estamos suponiendo que hay N litros de vino, pero como en ambos toneles debe haber, según me dice el problema, 240 litros. Entonces, si aquí tengo N, en el otro tonel debe haber 240 menos N, pues. ¿Ok? Lo que queda, pues. Ahí está. Bien, ¿qué está ocurriendo con estos, con el vino de estos toneles? Dice, un cliente, ahí tenemos al cliente, compra, ¿qué va a comprar? Las 3/5 partes del primer tonel, o sea, compra 3/5 de N. Y además también las 7/15 partes, ahí está, ¿de quién? Del segundo tonel. Entonces aquí las 3/5 del primero, 3/5 de N, más los 7/15, ahí está, 7/15 del segundo tonel, pero en el segundo tonel había 240 menos N. Entonces, ¿cuánto compra en total, no? Este cliente. Habría que sumar, pues, ¿no? Por aquí, a ver, vamos sumando. 3/5 de N más 7/15, ¿ok? Ahí está. ¿De quién? De 240 menos N. Muy bien. Usando las propiedades de las fracciones, ¿cierto? En operaciones. Vamos a tener aquí 3/5 de N. Este 7/15 entra a multiplicar a cada término. Sería más 7/15 de 240 menos 7/15 de N. ¿Ve? Así. Y ahora reduces, ¿dónde? Aquí. 3/5 de N menos 7/15 de N. Bueno, para que tener los denominadores iguales y poder sumar o restar los numeradores de manera directa, entonces le multiplico por 3 y le multiplico por 3. Ahí está, tengo 9/15 de N menos 7/15 de N, me va a quedar 2/15 de N, ¿correcto? Y ahora más, y aquí vamos a tener nosotros que podemos simplificar. Tiene tercia, 5 porque es 15. Tercia, 80. Quinta, 1. Quinta de 80 es 16. 7 por 6, esto es 42, positivo, ¿sí? 7 por 1 es 7 y 4, 11. 112 más 2/15 de N. Ahí está. ¿Ok? Ya se tiene esa suma. Muy bien. Entonces ahora dice, si la cantidad que queda en el primero es 54 litros más que del segundo, ¿cuántas botellas como mínimo de 3/4 se necesita o necesita este cliente para envasar todo el vino que compró? ¿Cierto? Bien, entonces hay que averiguar ahora con este dato que nos está proporcionando el problema, cuánto vale N, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos saber. ¿Cuánto vale N? Conociendo el valor de N, ya vamos a saber cuántos litros de vino compró. Y en base a ello, sabiendo que voy a distribuir esa cantidad de litros de vino en botellas de 3/4, si quiero la menor cantidad, quiere decir que todas las botellas deben de estar completamente llenas. O sea, es decir, debo de dividir N entre 3/4. ¿Es correcto? ¿Ok? Veamos entonces. Tenemos, voy a borrar ya esta parte, ¿sí? Ya sabemos cómo sale esta cantidad. Ya, esta parte ya sabemos cómo sale.
Bien, entonces queda. Ahora vamos. ¿Cuánto queda? Del primer tonel, ¿cuánto queda? Había N litros, se sacó 3/5 de N, y ahora ¿cuánto queda? Las 2/5 partes, pues, ¿no? Este N litros lo divide en 5 partes. De las 5 toma 3, ¿cuánto le queda? 2 de 5. Y está, 2/5 de N. De igual manera, por aquí, en el segundo tonel había 240 menos N litros, pero esos 240 menos N litros lo reparten en 15 partes iguales, de las cuales 7 se toman. ¿Cuántas partes me están quedando? 8 de los 15. Entonces me queda aquí 8 quinceavos de ¿quién? De todo esto, de 240 menos N. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿qué nos dice? Si la cantidad, voy a interpretar esto, mire, a partir de acá, si la cantidad de que queda en el primero, o sea, aquí, es 55 litros, perdón, 54 litros más que del segundo. O sea, hay que tomar la diferencia, aquí hay más cantidad de vino, es decir, 2/5 de N menos esto que está aquí. ¿Cuánto es eso? 54 litros por dato del problema, pues, ¿correcto? Ahí está. Entonces, de aquí, aquí. Voy a restar ahora. Muy bien. ¿Qué voy a restar? 2/5 de N menos 8 quinceavos de 240 menos N. Preste atención aquí. Este 8 quinceavos, ¿qué hace? Se distribuye, o sea, sería 2/5 de N menos por menos más 8 quinceavos de N menos 8 por 240 sobre 15. ¿Está? Entonces, mire, aquí tengo denominador 5, denominador 15. Necesito buscar denominadores iguales para operar de manera inmediata. Multiplico por 3 y aquí también por 3. O sea, tengo 3 por 2, 6N quinceavos. Menos, perdón, más 8N quinceavos. Puedo sumar ahora. Ambos con el mismo denominador. Sería 6 más 8, 14 quinceavos de N. Menos, y acá puedo simplificar, tiene tercia, 5, tercia, 3 por 8 es 24 y un 0. Quinta 1, quinta 16. Entonces ya vamos a tener 8 por 6, 48. Ahí se llevó 4, 8 por 1 es 8 y 4, 12. ¿No? 8 por 6, 48, sí, ahí está. Sería entonces 128 menos, ¿ok? Y acá sería 6 más 8, 14 quinceavos de N. Ahí está, menos 128. Esa es la diferencia. Y esa diferencia debe de ser igual, ahí está, ¿ve? 14 quinceavos de N menos 128. ¿Y esto cuánto es? Por dato del problema, 54. ¿Ve? Ahí está. ¿Listo? Ahora sí, con esa información ya podemos nosotros determinar el valor de N. Voy a borrar esto para evitar interferencias. Ok, ahí está entonces. ¿N cuánto vale? Bueno, acá simplificamos, pues, ¿no? 128 más 54. En este caso, 128 más 54, esto es 182. Entonces, así vamos a tener que 14 quinceavos de N es 182. De ahí simplificamos y hallamos el valor de N. N vale 195, que sería litros, pues, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿cuántos litros de vino compró este cliente? Ahí está, lo que compró es esto. 3/5 de N más 7 quinceavos de 240 menos N. Siendo N 195, entonces tendríamos 112 más 2 quinceavos de 195. ¿Listo? Hoy está hablando ya. Ya. ¿Sí? A ver, voy a subir acá el volumen.
Ok. Entonces, el cliente, ¿cuánto compró? Ya está, 128 más 100 más 54. En este caso nos va a dar 182. Simplifico, catorceava, catorceava. Y finalmente el 15 pasaría a multiplicar, nos va a dar 195 litros. Entonces, N, sabiendo ya que ya es 195 litros, entonces el cliente compró 112 más 2 quinceavos de N. Ahí está, eso es lo que compró. Simplifico, pues, ¿no? Quinta, 3, quinta, 5 por 3, 15, 5 por 9, 45. Tercia, 1, tercia, 13. 2 por 13, 26. 112 más 26, 138 litros. Esa es la cantidad de litros que compró el cliente. Pero ahora, ¿qué dice? Los va a envasar, dice. Los va a envasar en botellas cuya capacidad es 3/4 de litro. Si quiero saber la menor cantidad de botellas, entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las botellas deben de estar completamente llenas. Es decir, voy a dividir para saber cuántas botellas como mínimo necesitará. Dividir los 138 litros entre 3/4 de litro cada botella. Entonces, número de envases o número de botellas de 3/4 de litro que empleará sería 138 y esta vez entre 3/4. Muy bien, finalmente simplificamos un extremo con un medio. Este extremo pasaría a multiplicar, ¿cierto? Sería entonces tercia 1, tercia 3 por 4 es 12, me sobra 1, 18, 3 por 6, 18. El 4 pasa a multiplicar, finalmente 4 por 6, 24, llevo 2, 4 por 4 es 16, más 2, 18. Finalmente tengo cuántos envases se requerirán, 184 envases. Clave para el problema número 2, la letra P. ¿Correcto? Ahí está. Bien, eso entonces para el problema 2. Pasamos inmediatamente ahora a ver el número 3. A ver, ¿qué nos dice el problema 3? Ahí está. Para un partido de fútbol de la Liga 1, debido a algunas restricciones, se han habilitado solo las tribunas de Occidente y Oriente del Estadio Nacional. La cantidad de entradas vendidas para la tribuna de Occidente son sus 3/4 partes y para el caso de la tribuna Oriente son sus 5/9 partes. Pregunta, ¿no? Pero antes de ello está aquí una condición. Si la capacidad de ambas tribunas son la misma, es decir, si en Oriente hay en entradas, ¿no? En la de Occidente también. ¿Qué parte del total de entradas habilitadas no se vendieron? A ver.
Ok, miren, ahí tenemos entonces las tribunas del estadio, oriente, acá en la parte, ¿no?, superior, occidente, norte, sur. Pero bueno, están habilitadas, dice, solamente oriente y occidente. Y hay una condición, que la cantidad o la capacidad de entradas de estas dos tribunas dice que es la misma. Entonces, siendo esto así, vamos a suponer que en ambas tribunas, oriente y occidente, que esta capacidad sea X, pues, ¿no? X entradas. Ahí está. Bien, ¿qué ha ocurrido? Dice, vamos a ver. De oriente hay una parte que se ha vendido, ¿no? Entonces, la cantidad de entradas vendidas para occidente, primero occidente, son sus 3/4 partes. Entonces, occidente tiene X entradas por vender, se vendieron sus 3/4 partes. Vamos a colocar aquí entonces la cantidad de entradas vendidas, ¿ok? Entonces, en el caso de Occidente tenía X, ha vendido 3/4 de X. En la de Oriente dice que se ha vendido sus 5/9 partes. Entonces, si Oriente tiene X entradas por vender, sus 5/9 partes han sido vendidas. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? ¿Qué parte del total de entradas habilitadas, o sea, el total de entradas habilitadas, cuántos son? X más X de acá, o sea, 2X en total son las entradas habilitadas. Entonces, vamos a ver, de esos 2X, ¿correcto? ¿Qué parte fueron las que no se vendieron? Si aquí tenemos las entradas vendidas, las que no fueron vendidas, ¿cuánto será? Vamos a colocar aquí. Quiere decir que de las X entradas, que son divididas en 9 partes, 5 partes de ellas se han vendido. ¿Cuántas no se han vendido? Las otras 4 partes de ellas. O sea, 4/9 de X no fueron vendidas. De igual manera, si en Occidente tenemos X entradas por vender y de ellas se han vendido las 3/4 partes de X, quiere decir que del total, que son 4 partes, 3 partes fueron vendidas. Entonces, ¿cuántas partes no fueron vendidas? Uno de 4. Entonces sería 1/4 de X no fueron vendidas, ¿ve? Entonces, ¿cuántas entradas en total no se vendieron? Habría que sumar las entradas no vendidas en Oriente más las entradas no vendidas en Occidente. Las sumamos. Entonces, sumando, acá podemos utilizar cualquier técnica de suma, no hay problema. ¿Ok? Como son heterogéneas, podemos trabajar con el producto cruzado, ¿sí o no? 4 por 4 es 16, más 9, 25. Sobre, se multiplican los denominadores, ¿no? Producto cruzado, multiplicamos y sumamos. 4 por 4, 16, más 9 por 1, más 9. 16 más 9, 25. Sobre, y se multiplican los denominadores. 9 por 4, 36. Entonces, ¿cuántas entradas no se vendieron? 25 sobre 36 por X. Ahí está. Pero ahora, ¿qué nos piden? ¿Qué parte del total? O sea, voy a hallar una fracción. ¿Qué parte del total de entradas habilitadas no se vendieron? Entonces, esa parte será el total, como dije, es 2X entradas habilitadas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué parte del total? Entonces, simplemente 25 sobre 36 por X de 2X, pues esa es la parte, ¿no? Ahí está. Nos piden, ahí está, ¿ve? 25/36 de X, que son las entradas no vendidas, entre el total de entradas, que es 2X. De aquí podemos apreciar que se puede simplificar. Bueno, debajo del 2 está el 1, XX, simplifico. Producto de extremos sobre producto de medios, ¿no? 25 por 1 sobre 36 por 2, lo cual sería 25/72. Ahí está. Entonces, ¿cuál es esa parte del total? Los 25/72. Clave del problema, la letra A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí está. Bien, tome nota eso con el problema 3. Pasamos ahora al problema 4.
Ahí tenemos 4. ¿Qué nos dice? Con las cantidades de las propinas de Ana, Betty, Carla y Diana, que son cantidades enteras de soles, se forman dos fracciones irreducibles cuya suma es 5. Se refiere a la suma de las fracciones, ¿cierto? Y además dice, y la suma de los numeradores es 30. Determiné la mayor suma de los términos de una de las fracciones. A ver. Ok, vamos a ver. Vamos a suponer que las edades de Ana, Betty, Carla y Diana sean A, B, C, D, pues. Las propinas, perdón, no las edades. Las propinas, ¿ok? Entonces, en este caso, para Ana, que la propina sea A, para Betty, la propina B, y para Carla, C, y Diana, D, pues, ¿no? Ahí está. Ok, por información o dato del problema, nos dice que con estas edades formamos dos fracciones irreducibles, cuya suma es 5. Bien, supongamos que los términos de una de las fracciones sean A y B y de la otra C y D. Y entonces formamos, ahí está, la fracción A sobre B y la fracción C sobre D, cuya suma es 5. Nos dice que estas fracciones, como son irreducibles. Si son irreducibles, quiere decir que los términos, o sea, A y B, como son, P y primos entre sí. C y D también, como son, primos entre sí. Pero además, sabemos por información del problema que esta suma de estas dos fracciones irreducibles es 5, y por otro lado nos dice que la suma de los numeradores, véase, los numeradores son A y C, A más C, ¿cuánto es? 30. Entonces, con esa información vamos a ver cuál es la suma de los términos de una de las fracciones, pero ojo, nos piden la mayor suma. Es decir, cuando use el mayor, ¿no?, de los términos, pues. Mayor valor, ¿no? Debe tomar los términos.
Bien, aquí vamos a utilizar una propiedad que lo dimos, ¿no? Antes de empezar los problemas. Teníamos la suma de dos fracciones irreducibles cuyo resultado es un número entero y positivo, como podemos apreciar aquí, este número. Al ser entero y positivo, ¿qué debe de ocurrir? Que los denominadores, ¿cómo deben de ser? Iguales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que B y D son iguales y entonces esta suma se transforma en esta otra suma. A sobre B más C sobre B. O sea, van a tener el mismo denominador, usando un resultado también para fracciones con el mismo denominador, es decir, homogéneas. Cuando uno las suma, se suman directamente los numeradores. A más C y coloco el mismo denominador que es B, ya que este es igual a D. Y esta suma me debe dar 5, dice el profe. Bien, entonces, pero como conocemos A más C que vale 30, lo puedo reemplazar. Entonces, mire, aquí lo reemplazo, esto vale 30. Este 30 entre B es 5. ¿Cuánto vale B? 6, ¿no? 30 entre 6, 5. No hay otra alternativa. Bien, entonces de aquí sacamos nosotros el valor de B, el cual sería 30 entre 5, o sea, B vale ¿cuánto? 6. Y como B es igual a D por propiedad, entonces ambos valen 6. O sea, B y D, 6 cada uno. Entonces, las fracciones deben de ser de esta forma. Una fracción es A sobre B, es decir, A sobre 6. La otra debe ser C sobre 6. Así. Entonces, ahora vamos a ver A y C. Como me piden la mayor suma de términos de una de las fracciones, entonces ya las fracciones tienen esta forma. O bien es A sobre 6, o bien es C sobre 6. Vamos a ver entonces qué valores tomarán A y C. Entonces, como A más C vale 30 y estas fracciones, ojo, tienen que ser como irreducibles. Para que sean irreducibles, quiere decir que tanto A y C no pueden ser múltiplos de 2 ni de 3, naturalmente. Entonces, A y C no son, vamos a ponerle así, diferentes. De un múltiplo de 2 y también de un múltiplo de 3, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el denominador es 6. Si es múltiplo de 2, se puede simplificar y ya no sería irreducible. O si ya sea múltiplo de 3, simplifico tercia, tercia y ya no sería irreducible. Entonces, el A, como pueden ver, y el C no pueden ser ni múltiplos de 2 ni múltiplos de 3. Comencemos a darle valores, entonces. A puede ser 1, sí. Cuando A vale 1, el valor de C sería 29. 29 más 1, 30. Bien, entonces 1 y 29. Quiere decir que una fracción sería un sexto, el otro sería 29 sextos. Y así, el otro valor que le puedo dar a, ya no, 2, 3 no puede ser, 4 no, 5, 5 con 25, por ejemplo, ahí está. Entonces el otro sería 5 sextos, 25 sextos. Y así sucesivamente, 6 no, 7, por ejemplo, 7 y 23. Ahí está. 7 más 23, 30, sí, ya tengo 7 sextos con 23 sextos. Ese sería el otro par de fracciones irreducibles que cumplen con todos estos requerimientos del problema. 8 no, 9 no, 10 no, 11 sí, 11 con 19. ¿Está? 12 no, 13 sí, 13 con 17. Ahí está. O sea, otra de las fracciones sería 13 sextos, 17 sextos.
Y así. Bueno, el siguiente, ¿quién sería? 14 no, 15 no, 16 no, 17 con 13. Pero como pueden apreciar, ya se está repitiendo los mismos pares. Entonces ya no es necesario colocarlos, porque ya voy a repetir. El otro sería 19 con 11 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esto estoy formando, pues, ¿cuántos pares de fracciones? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 pares. El primer par sería un sexto con 29 sextos. El segundo par, 5 sextos con 25 sextos. El tercer par, 7 sextos con 23 sextos. El cuarto par, 11 sextos con 19 sextos. Y el último par, 13 sextos con 17 sextos. ¿Ve? Todas ellas son irreducibles. ¿Y en qué caso obtengo la mayor, se podría decir, la fracción con suma de términos lo mayor posible? En este primer caso. Cuando C valga 29 y A valga 1. ¿No? Ahí está. Bien, pero ¿cuál es la fracción? 29 sobre 6. Esa sería la fracción. Ahí está. Entonces, yo necesito que este término sea lo mayor posible en la suma, entonces necesito que uno de los términos sea lo mayor posible, y eso es para C igual a 29. Ahí está. Ahí se obtiene la mayor suma. Bien, ¿qué nos piden? ¿Cuál es esa mayor suma de los términos de la fracción? Bueno, voy a sumar 29 más 6, 35. Pues no, ahí está. Clave para el problema sería la letra B. Ahí tenemos. Bien. Ok, tomen nota de ello. Para pasar al siguiente problema, problema número 5. Vamos a ver. Vamos por aquí entonces. Nos dice, una cisterna de agua tiene 3 grifos para llenar. ¿Ok? Cuando la cisterna está vacía, los 2 primeros grifos en simultáneo lo pueden llenar en 3,6 horas. El primer y tercer grifo en simultáneo lo pueden llenar en 4,5 horas. Y por último, el segundo y el tercer grifo en simultáneo lo pueden llenar en 6 horas. Si la cisterna está vacía y se abren simultáneamente los 3 grifos, pregunta, ¿en cuántas horas llenarían la cisterna? A ver.
Ok, veamos. Ahí tenemos la cisterna. Tenemos los 3 grifos. Primero, segundo y tercero, ¿no? El primero no sabemos en cuántas horas lo llena. Suponemos que lo llena en X horas. El segundo en Y horas, Y horas. Y el tercero en Z horas. ¿Ok? Bien. Ahí está. Dice que el primer grifo y el tercero, o sea, X, e Y son. Este es primero, segundo y tercero. Entonces, el primero y segundo, ¿dónde está? Perdón, primero y segundo. Es primero y segundo. Una cisterna. Acá está. Los dos primeros grifos en simultáneo, o sea, se refiere al primero y el segundo, lo pueden llenar en 3,6 horas. Ya está. Entonces, X horas e Y horas que se tardan cada uno de estos dos grifos, el primero en X horas y el segundo en Y horas, ¿correcto? Dice que ambos lo pueden llenar en 3,6 horas. ¿Ok? Entonces, vamos a pasarlo todo en una sola hora. Es más práctico trabajarlo. Por ejemplo, lo que trabaja o lo que llena el primer grifo en una hora, más lo que llena el primer grifo, el segundo en una hora, es lo que llenan ambos en una hora. Entonces, eso lo podemos trabajar así. Bien, entonces, como el primer grifo lo llena en X horas y el segundo en Y horas, entonces el primer grifo y el segundo grifo en una hora llenarán ¿cuánto? Bueno, si este lo llena en X horas, quiere decir que en una hora sería 1 sobre X, pues claro, ¿no? Por ejemplo, si llena en 3 horas, en una hora, ¿cuánto llenará? La tercera parte, 1/3. Si lo llena en 7 horas, en una hora, ¿cuánto llenará? ¿O qué parte de la cisterna? 1/7, la séptima parte. O sea, es el volumen entre el número de horas. Entonces, para el primer grifo, que lo llena en X horas, en una hora llenará 1 sobre X del volumen. Para el segundo grifo, que lo llena en Y horas, en una hora, ¿qué parte de la cisterna llenará? 1 sobre Y. ¿Ve? Ahí está. Entonces, primer y segundo grifo en una hora llenan la suma. 1 sobre X más 1 sobre Y. Pero por información del problema nos dice, cuando ambos grifos se abren en simultáneo, o sea, el primer y el segundo, lo pueden llenar en 3,6 horas. Entonces, si lo pueden llenar en 3,6 horas, quiere decir que en una hora llenará 1 sobre 3,6. ¿Ya está? Pero 1 sobre 3,6, 3,6 es 36 décimos. ¿Ok? Y 36 décimos, eso es mitad de 36, 18, mitad de 10, 5, 18 quintos. Entonces, 18 quintos, el 5 sube y el 18 queda, ahí está, ¿ve? Entonces sería 1 sobre X más 1 sobre Y es 5/18. Ya tenemos por ahí una primera información. De manera similar, vamos a trabajar con los demás datos que nos dan. ¿Qué nos dice? El primer y tercero ahora. El primer y tercer grifo en simultáneo, cuando son abiertos, lo llenan en 4,5 horas. De manera similar va a ser nuestro análisis. Entonces tengo ahora, ahí está, viene ahora el primero y el tercero. Ya lo llenaron. En una hora, el primero sabemos que en una hora llena 1 sobre X de la cisterna. El tercero lo llenará 1 sobre Z de la cisterna. En total, ambos grifos, si se abren en una hora, ¿qué parte llenarán? La suma. 1 sobre X más 1 sobre Z. Pero como estos dos grifos, el primero y el tercero, lo pueden llenar juntos en 4,5 horas, entonces en una hora llenarán 1 sobre 4,5. O sea, sí. Es decir, 1 sobre X, lo que llena el primer grifo en una hora, más lo que llena el tercer grifo en una hora, sería 1 sobre X más 1 sobre Z. Esto debe ser igual a 1 sobre 4,5. Recuerda que 4,5 horas es, ¿no?
el número de horas que requieren estos dos grifos para llenar esta cisterna. Muy bien, pero 1 sobre 4,5. 4,5 es también 45 décimos. ¿Ok? 45 décimos. Y en este caso puedo sacar quinta. Quinta, 9, quinta, 2. Entonces aquí sería 9 medios. El 2 sube 2 novenos. 1 sobre 4,5 también puede ser escrito como 2 novenos. Seguimos. Bien, finalmente tenemos esta información, que el segundo y el tercer grifo, o sea, I con Z, al abrirlo, ambos en simultáneo pueden llenar esta cisterna en 6 horas. ¿Está? De igual manera, el análisis, entonces, ahí tenemos segundo grifo más tercer grifo se abre y ellos, ambos grifos abiertos, lo llenan en 6 horas. Pero en 1 hora, ¿cuánto es lo que llena el segundo grifo? Bueno, en 1 hora llenará, pues, si lo llena en I horas, sería 1 sobre I. Y en el caso del tercer grifo, que lo llene en Z horas, en 1 hora será 1 sobre Z. O sea, 1 sobre I más 1 sobre Z debe de ser igual a 1/6, ¿no? ¿Por qué? Porque el total de horas que requieren estos dos grifos para llenarla es de 6 horas. En 1 hora es la sexta parte. Pues ahí está. Ok, ya tenemos esto de información. La pregunta es, ¿en cuántas horas llenarían la cisterna? Se refiere a los 3, pues, ¿no? A los 3. Es decir, vamos a hallar 1 sobre X más 1 sobre Y más 1 sobre Z. Y de ahí sacamos las conclusiones del caso. Bien, continuamos entonces. Ya por ahí tenemos información. Sumamos, pues, los 3. Y al sumar estas 3 igualdades que tenemos, entonces yo tengo 1 sobre X, ahí está, más 1 sobre X, 2 veces 1 sobre X. Por otro lado, sumo 1 sobre Y más 1 sobre Y, mismo denominador, se suman los numeradores. 1 más 1, 2, 2 sobre Y. De igual manera, 1 sobre Z más 1 sobre Z, 2 sobre Z. Voy a sacar el factor 2, ¿correcto? Y me quedaría así. 2 veces 1 sobre X más 1 sobre Y más 1 sobre Z. Y esto debe ser igual a, bueno, hay que sumar el lado derecho. A ver, en el lado derecho tenemos 5/18. Aquí tengo 2 novenos y aquí tengo 1/6. La idea es buscar denominadores iguales, denominador común, para sumar o restar, dependiendo los términos, ¿no? De los numeradores. Entonces, en este caso es una suma, ¿ok? Denominador común sería 18. Para obtener el mismo denominador aquí en 2 novenos, hago este artificio algebraico, multiplico el denominador por 2, pero también al numerador para que no quede afectado. Te voy a tener ahora 2 por 2, 4, 4/18. Aquí tengo 5/18, aquí 4/18. Por otro lado, aquí tengo que 1 sobre Y más 1 sobre Z es 1/6. Y de igual manera, necesito denominador 18 para poder sumarlos de manera directa. Entonces, multiplico por 3, ya tengo 6 por 3, 18. Ahora sí, ya puedo sumar. Entonces, sería 5/18, mire, más 4/18, ahí está, y más 3/18. ¿Cuánto es la suma? 5 más 4 es 9, más 3, 12. 12/18. Simplificando, sexta 2, sexta 3. 12/18. Y entonces, 1 sobre X más 1 sobre Y más 1 sobre Z, que sería lo que llena el primer grifo en 1 hora, más lo que llena el segundo grifo en 1 hora, más lo que llena el tercer grifo en 1 hora. ¿Cuánto llenará? Bueno, paso a dividir.
Simplifico también, ¿no? Podría hacerse también así, no hay problema. Mitad de 2, 1, mitad de 2 es 6, sexta 1, sexta 3. Ya está, 1/3. ¿Eso qué quiere decir? Que si los 3 grifos en 1 hora llenan la tercera parte de la cisterna, entonces, ¿en cuántas horas llenan toda la cisterna? En 3 horas. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, los 3 grifos lo llenarán en 3 horas, claro. Ojo, esto es en 1 hora. Los 3 grifos en 1 hora llenan la tercera parte. Entonces, llenarán todo en 3 horas. ¿Ok? Entonces, clave para el problema 5 es la letra D. Ahora sí, con esto ya nos vamos al problema 6. Vamos a ver qué tenemos entonces en el problema número 6. ¿No? Ahí está. Es que nada. Ok. Me dice, Mario, en su pasatiempo decide apostar en unos juegos. En el primer juego pierde 3/5 de lo que le queda. En la segunda pierde 1/4 de lo que no pierde. Y en la tercera pierde 1/3 de lo que no pierde. Luego Mario observa que la cuarta parte del dinero que le queda es íntegramente para el taxi y decide abandonar el juego. Si el taxista le cobró 30 soles, ¿cuántos soles entonces tenía al inicio? A ver.
Ok, vamos a ver por aquí. Miren, podemos trabajarlo de esta manera. Cuando decimos pierde, no pierde, lo que no pierde es prácticamente lo que le queda, pues, ¿no? Cuando dice pierde un tercio de lo que no pierde, lo que no ha perdido es lo que le ha quedado. Entonces vamos a interpretarlo de esta manera. En el primer juego, ¿qué ocurre? Bueno, Mario en este caso entra con cierta cantidad de dinero que no se sabe cuánto es. Lo que se sabe es que pierde una cierta cantidad, le queda. Otra vez vuelve a apostar, pierde otra cantidad, le queda. Y así hasta en un tercer juego donde pierde y le queda. Pero según el problema dice, en la tercera pierde un tercio de lo que no pierde. ¿Y qué ocurre? Que observa que la cuarta parte del dinero que le queda es íntegramente para el taxi. O sea, quiere decir que un cuarto de lo que le queda es íntegramente para el taxi y abandona el juego. Entonces, el taxista le cobró 30 soles. Quiere decir que un cuarto de lo que le queda debe ser 30 soles. Ahí está. ¿Ok? Listo. Esto es por dato del problema. Un cuarto de lo que le quedaba era para el taxi. Ahí está. Es esta parte. Mario observa que la cuarta parte del dinero que le queda es íntegramente para el taxi. Y el taxista cobró 30 soles, o sea, un cuarto de lo que le queda, de lo que le quedó en el tercer juego, es para el taxi. Entonces, ¿cuánto le quedó? 4 por 30, 120 soles, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, quiere decir que aquí hay 120 soles. ¿Listo? Entonces, en el tercer juego, pierde una cantidad, le queda. ¿Cuánto le queda? Le quedan los 120 soles. Entonces, ya tenemos ahí lo que queda. Entonces, ¿ahora qué vamos a tener? ¿Cuánto pierde? Ahí está lo que dice. En la tercera, ahí está, pierde un tercio de lo que no pierde. O sea, recuerda que lo que no pierde es lo que le queda. Entonces, pierde la tercera parte de 120. Simplifico, tercia 1, tercia 40. ¿Cuánto es lo que pierde? 40 y le queda 120. Entonces, eso es lo que tenía al inicio del tercer juego, los 40 soles que perdió más lo que le quedó, 160. Quiere decir entonces que luego de haber perdido en el segundo juego, le ha quedado ¿cuánto? Esta cantidad, los 120 que le quedaron, ¿no? Más lo que perdió, más 40 soles. O sea, luego de finalizar el segundo juego, le quedó esta cantidad, 120 más 40, 160 soles. Muy bien. Esto es lo que le queda o lo que no pierde en el segundo juego. Pero vamos a ver qué dato tenemos con respecto al segundo juego. A ver, en la segunda, ahí está, dice, pierde un cuarto de lo que no pierde. Esto. Entonces, ¿cuánto pierde? Un cuarto. ¿De quién? De lo que no pierde. Lo que no pierde es 160, pues lo que le queda. Entonces, acá pierde un cuarto de 160. ¿Cuánto es? Cuarta 1, cuarta, 4 por 4 es 16, 40. 40 soles perdió. ¿Y cuánto le quedó? 160 soles. Quiere decir entonces que al inicio del segundo juego, antes de perderlo, él tenía ¿qué cantidad? Los 160 que le quedó más los 40 que perdió. O sea, en total, 200 soles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que le queda o lo que le queda luego del primer juego, ¿cuánto es esta suma? 160 más 40, o sea, 200 soles. Ahí está. Eso es lo que le queda. Pero en el primer juego, ¿qué ocurrió? Pierde 3/5 de lo que le queda. Ahí está. O sea, ¿cuánto ha perdido? 3/5 de 200. ¿Cuánto es 3/5 de 200? Quinta 1, 5 por 4 es 20, agrego un 0, 3 por 40, 120 soles es lo que perdió. Entonces, ¿cuánto tenía Mario al inicio?
lo que le quedó luego de perder en el primer juego y más lo que perdió. Pues, ¿cuánto perdió? 120 más 200, 320 soles. Es lo que tenía al principio. Clave para el problema, la letra C, ¿no? Como pueden apreciar ahí, 320 soles. Tome nota. Sí. No se olvide, ¿no? Que lo que queda es lo que no pierde en cada uno de los juegos. Bien, pasamos al problema 7. A ver qué nos dice 7. Tome nota. Ahí tenemos 7. La propina de Carito coincide con la cantidad de fracciones irreducibles con denominador 21, comprendidas entre 2/3 y 8/7. Si la propina de Carito es 1/4 menos que la de Joana, ¿cuántos soles es la propina de Joana? Veamos, vamos a plantearlo, ¿sí? No sabemos cuánto es la propina de Carito, solamente nos dice coincide con la cantidad de fracciones irreducibles. Entonces quiere decir que la propina de Carito va a ser para nosotros el número de fracciones F que tienen una forma muy particular donde el denominador es 21. Ahí está. Es decir, cantidad de números de la forma n sobre 21. Eso es la propina de Carito. ¿Pero qué tiene que cumplir esta fracción n sobre 21? Esta es la fracción f. Que n sobre 21 debe ser irreducible, dice bien claro acá. Irreducible, ¿qué quiere decir? Que el máximo común divisor de sus términos debe ser 1. N y 21 deben ser coprimos. Quiere decir que N no puede ser múltiplo de 3 ni de 7, porque 21 se descompone en 3 por 7. Ahí está. Para que sea irreducible, N no es múltiplo de 3, N tampoco es múltiplo de 7. Pero un dato adicional que me dice que esta fracción está comprendida entre estos dos valores. Y como 2/3 es menor que 8/7, ¿ok? Entonces, n sobre 21, que es la forma de la fracción, debe ser mayor que 2/3 y menor que 8/7. Con esto voy a saber n de dónde a dónde varía. Entonces, simplemente multiplico por 21, por 21, por 21. Se cancela el 21 aquí, me queda n y voy a tener 21 entre 3 a 7 por 2, 14. Y por aquí, 21 entre 7 es a 3 por 8, 24. Quiere decir que n está entre 14 y 24. Posibles valores de n. Bueno, aquí quiere decir todos los comprendidos entre 14 y 24, pero como n no puede ser múltiplo de 3 ni de 7, vamos a ir descartando. A ver, ¿qué valores? Eso es porque conocemos los límites y son números pequeños, ¿sí? N no puede ser el que sigue a 14, 15. 15 es múltiplo de 3, no. 16, n sí puede ser 16 porque 16 no es múltiplo de 3 ni de 7. N puede ser 17, también no es múltiplo de 3 ni de 7. 18 no puede ser porque es múltiplo de 3. 19 sí. 20 también. 21 no, porque 21 es múltiplo de 7. 22 sí puede ser. 23 también puede ser y listo. Esos son los valores de n. Por cada valor que tome n, encuentro una fracción. La primera sería 16 21avos, la segunda 17 21avos, 19 21avos y así sucesivamente hasta 23 21avos. ¿Cuántos valores tengo? 6. ¿Cuántas fracciones voy a tener? 6 fracciones. Entonces, por lo tanto, la propina de Carito sería también la cantidad de valores de n, o sea, 6 soles. Ahí está. Muy bien. Ahora dice, si la propina de Carito es 1/4 menos que la de Joana, nosotros no sabemos cuánto es la propina de Joana, supongamos que sea X. Entonces la de Carito, que son 6 soles, sería X menos su cuarta parte. Ahí está. Propina de Joana, que sea X. Y entonces, dato del problema, que me dice que la propina de Carito, que son los 6 soles, es 1/4 menos que la de Joana, o sea, X menos 1/4 de X.
Esto me da 4 por 1 es 4, menos 1, 3 cuartos de X. O sea, 6 es 3 cuartos de X. Ya está. 4 por 6, 24. Entre 3, 8. ¿Cuánto vale X? 8 soles. Clave para el problema 7 es la letra B. ¿Correcto? Ahí está. Bien, eso entonces para el problema 7. Tome nota y nos vamos al problema 8. A ver qué nos dice el problema 8. Ahí tenemos un distrito perteneciente a la provincia de Lima. El año 2025 celebrará un aniversario más. Dicho aniversario coincide con la cantidad de fracciones equivalentes a 3 décimos, cuyo denominador es también un número de 3 cifras no múltiplo de 6. ¿Ok? ¿Qué aniversario celebrará dicho distrito ese año? O sea, en el 2025, ¿no? ¿Qué número de aniversario celebrará? Ojo, aquí que está con rojo, si no están las aclaraciones, por favor, corregirlas, ¿sí? A, 50, B, 60, C, 70, D, 80, E, 90. Esas deben ser las claves. Vamos a ver cuál de ellas es la respuesta. Muy bien. ¿Qué nos dice? Que el aniversario coincidirá con el número de fracciones equivalentes a 3 décimos, con denominador un número de 3 cifras. Entonces, lo que nosotros necesitamos averiguar es cuántas fracciones F tengo de esta forma, que se escribe como, ¿no? A sobre B y es equivalente a 3 décimos. Entonces, voy a usar una propiedad. Sabemos que 3 décimos, ¿cómo es? Irreducible, ¿cierto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque 3 y 10 son primos entre sí. El único divisor positivo común es 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que A es múltiplo de 3 y B es múltiplo de 10. O sea, el A es como un 3K y el B es como un 10 por K. Así. Y ahora usamos la información. Este B que me dice que es un número de 3 cifras, me dice. Número de 3 cifras. Entonces, quiere decir que este B está comprendido entre 100, es mayor o igual que 100, pero menor que 1000. Pues ahí están todos los números de 3 cifras. Y además, algo muy importante, dice que este número, este denominador, bien claro, número de 3 cifras, no es múltiplo de 6, ¿correcto? Ahí está. Entonces, si 10K no es múltiplo de 6, quiere decir que K no puede ser múltiplo de 3, pues, porque si es múltiplo de 3 y como 10 es 2 por 5, al multiplicar 3 por el factor 2 del 10, ya es múltiplo de 6, ¿ok? Por lo tanto, el K, esto es muy importante, debe ser diferente de un múltiplo de 3. No puede ser un múltiplo de 3. Y ahora vamos, que como el B es de 3 cifras, ahí está, este B que es 10K es de 3 cifras, entonces está comprendido, como dije, ¿entre quién? Entre 100 y 1000. ¿Puede ser 100? Sí, mayor o igual que 100, pero menor que 1000. Ahí está, menor que 1000. ¿Ok? Listo, entonces ya estamos aquí. De aquí yo puedo sacar la variación de K. Divido entre 100, entre 10 y entre 10. 100 entre 10 es a 10. El 10 lo cancelo y 1000 entre 10, eso es 100. O sea, K es mayor o igual que 10, pero menor que 100. Y no puede ser múltiplo de 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a quitar todos los valores que son múltiplos de 3 de los números que están comprendidos entre 10 y 100. Ojo que aquí no puedo decir, pues, K vale 12, 10, claro, el K puede ser 10, 11, el 12 no, el 13 sí, 14 también, el 15 no, el 16 sí. Si me pongo a sacar así hasta el último, ¿correcto? Me voy a demorar mucho. Entonces, una forma práctica es, primero voy a saber cuántos valores comprendidos entre 10 pero menores que 100 tengo aquí para acá. Y de ellos le voy a quitar cuántos de esos números son múltiplos de 3. Eso sí puedo hacerlo. Entonces, bien, tenemos aquí, los valores de K pueden ser
10, 11, 12 hasta el 99 y de aquí le voy a quitar los que son múltiplos de 3. ¿Quiénes son los múltiplos de 3? Mayores o iguales que 10 y menores que 100, el 12, el 15, el 18, el 21 y así hasta el 99. Van de 3 en 3, pues, ¿no? Ok. Cantidad de números, aquí del 10 al 99, podemos trabajar utilizando la cantidad de términos de una sucesión. Esta es una sucesión de números consecutivos que están yendo del 10 al 99. Por propiedad, ¿esto a qué es igual? Al último menos el primero sobre la razón más 1, ¿no? El último es 99, el primero es 10, 99 menos 10, 89. La razón es 1, entre 1 sigue siendo 89, más 1, 90. Ahí está, ¿no? Número de términos de una sucesión. Aquí tenemos los múltiplos de 3, de 12 al 99. ¿Cuántos hay? De manera similar. El último, ¿quién es? Entonces, cantidad de números sería el último, el cual es 99, menos el primero, que es 12, sobre la razón, que vale 3, y le aumento 1. Número de términos, pues, ¿no? 99 menos 12, esto es 87. 87 entre 3, ¿no? Ahí está. Y más 1. Esto es 29. Más 1, 30. ¿Cuántos hay? 30. 30 valores, 90 valores. ¿Cuántos valores entonces va a tomar K? Los 90, le quito los 30 valores que son múltiplos de 3. En total son 60 valores. Por cada valor K hay una fracción. Pues sería, una de ellas sería pues cuando K toma el valor de 10, ahí está, 30 sobre 100. Cuando K tome el valor de 11, 33 sobre 110. Y así sacamos. ¿Cuántos habrán en total? 60. ¿Cuál será el número de aniversario que celebrará este distrito en el 2025? Su 60 aniversario, pues, ¿no? Entonces, sería la clave, la letra B. ¿Ok? Problema 8, letra B es la clave. Bien, vamos al problema 9. A ver qué nos dice 9. Tome nota y nos vamos al problema 9. Ahí está 9. Ana, Berta y Cristina se dedican al trabajo de confección textil. Trabajando las 3 juntas, pueden terminar todo el trabajo en N días. Por acuerdo mutuo, se distribuyen por igual el trabajo. Así, Ana se demoró N-1 días y Berta y Cristina se demoraron ambos N+1 día cada uno. Si trabajaran solo Ana y Cristina, ¿en cuántos días terminarían todo el trabajo? A ver, vamos a ver. ¿Cómo tenemos? Aquí está. Ana, Berta y Cristina tienen un trabajo y las 3 dice que se van a repartir o se van a distribuir por igual el trabajo. Las 3. Ahí está. Ese es el acuerdo a la que llegaron. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada una va a hacer la tercera parte del trabajo. ¿Correcto? Así dice, ¿qué ocurrió? Ana se ha demorado N-1 días para hacer esa tercera parte del trabajo. Berta, N+1 días. Y Cristina, N+1 días. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, la comparación es reducirlo todo a un solo día. En un solo día, ¿cuánto es lo que produce Ana? ¿Cuánto es lo que produce Berta? ¿Cuánto es lo que produce Cristina? ¿Correcto? Eso es la forma de trabajar. Muy bien, entonces, Ana debe de realizar un tercio, la tercera parte de la obra en N-1 días. En un día, ¿qué parte hará? El total entre N-1. ¿Recuerdas? Cuando nosotros decíamos también el total, que era el volumen de la cisterna, que era como 1, en una hora, ¿cuánto? 1 sobre X, dividíamos. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, se podría decir aquí, la cantidad de trabajo o el trabajo comprometido, que es la tercera parte, lo va a hacer en N-1 días. Entonces, en un día, ¿qué parte de todo el trabajo hará Ana o hizo Ana? Sería un tercio entre N-1, así.
Como debajo está el 1, entonces sería 1 sobre 3 por n menos 1. Ya está. Eso es lo que hará en un solo día. ¿Ok? Berta también de igual manera. Cristina de igual manera. Entonces, para Berta sería 1/3 entre n más 1 días. Para Cristina, también 1/3 entre n más 1 días. ¿Correcto? Ok. Vamos entonces por aquí. Ya está. Muy bien, entonces ahora dice que las 3 juntas tienen para terminar el trabajo todo, lo deben de hacer en n días. Ahí está, muy bien, esa es la comparación. Vamos entonces, en un día, ahí está, Ana, ¿cuánto hace? 1 sobre 3 por n más 1, ya sabemos por qué. Berta, 1 sobre 3 por n más 1. Y Cristina, 1 sobre 3 entre n más 1 días, ¿no? Ya está, ahí está. Sería entonces 1 sobre 3 por n más 1. Ahora vamos a sumar. Entonces, las 3 en un día, ¿qué parte de la obra harán? La suma, pues lo que hace Ana, más lo que hace Berta, más lo que hace Cristina. Sumamos y lo igualamos. Si todas van a hacerlo en n días, entonces en un día deben de hacer 1 sobre n de la obra. Y lo igualamos y con esto hallamos el valor de n. Al sumar, vemos que hay un factor común, 1/3, 1/3, 1/3, lo factorizo. Entonces sería 1/3 y tendríamos 1 sobre n menos 1, más 1 sobre n más 1 y más 1 sobre n más 1. Quedaría 1 sobre n menos 1 y los otros dos términos los puedo sumar porque tendrán el mismo denominador, 2 sobre n más 1. ¿Y eso quién es? 1 sobre n. Al sumar aquí, producto cruzado, n más 1 más n menos 1 sobre n menos 1 por n más 1, y al igualar todo entre n, 1 sobre n, perdón, me va a quedar que n es 3, ¿ok? Dedúzcalo eso ahora. Nos da que n es 3. Conociendo el valor de n, ya puedo saber entonces cuánto trabaja, o diré qué parte de la obra hace Ana en un solo día, Cristina en un solo día, y luego lo sumo. Ahí está. Entonces, Ana y Cristina en un solo día. Aquí está lo que hace Ana en un solo día. Ahí está, esto es en un día. Reemplazo ahí, pues, ¿no? 1 sobre 3, pero n vale 3, por 3 menos 1 más. Ahora lo de Cristina, aquí tenemos Cristina en un solo día, ahí también lo reemplazo. 1 sobre 3, n vale 3, 3 más 1. Es decir, Ana hará 1/6 de la obra, Cristina 1/12 de la obra. Voy a sumar. Para ello voy a homogenizar los denominadores. Sería 12 el denominador común. Multiplico por 2 y aquí quedaría así. Finalmente tendríamos 2/12 más 1/12. Es decir, 3/12. 3/12 simplifico, es decir, 1/4. Quiere decir que Ana y Cristina en un día hacen la 1/4 parte de la obra. Entonces, ¿en cuántos días terminan toda la obra? En 4 días, pues. En 4 días. Ahí está. Clave, la letra D. Último problema, tome nota y con ello concluimos. Ok. Un taller de metal mecánica, ¿qué dice? Recibe 3 rollos de láminas de metal de igual ancho. Ahí está, 50 centímetros. Y de largo, una de ellas es 136,5 quintos de metro, la otra es 119 sextos de metro y la tercera de 255 novenos de metro, respectivamente. El operario, Toño, recibe el encargo de cortar este rollo de lámina en la menor cantidad de piezas iguales sin que sobre ni falte nada y manteniendo el ancho del rollo inicial. ¿Cuántas piezas de láminas obtiene Toño? Entonces va a ser un corte que va a ser una distancia o una longitud L y para obtener la menor cantidad de trozos necesito que L sea lo máximo posible. Y como no debe sobrar ni faltar, entonces debe ser divisor de 136 quintos, de 119 sextos y de 255 novenos. Finalmente, L, ¿quién es? El mayor divisor común, o sea, el máximo común divisor. Que por propiedad sabemos que sería máximo común divisor de los numeradores, es decir, 136, 119 y 85 entre el mínimo común múltiplo de 5, 6 y 3. Ok, queda de ustedes hallar este máximo común divisor, que es fácil de hacerlo.
y nos da 17. En el caso del mínimo común múltiplo de 5, 6 y 3, esto es 30. Finalmente, la longitud debe ser 17/30 de metros. ¿Cuántas piezas va a obtener? Hay que dividir, pues, ¿no? 136 quintos entre 17/30 más 119 sextos entre 17/30 y finalmente 85 tercios entre 17/30. Use producto de extremos entre producto de términos medios. En cada caso, simplifique y el total le debe salir 48 en el primer caso, 35 en el segundo y 50 en el tercero. Es decir, 133 piezas en total. Clave para este problema, la letra E. Ok, eso es todo conmigo. Muchas gracias por la atención prestada. Cuídense mucho. Conmigo será hasta la siguiente semana. No sin antes darles aquí las claves a los ejercicios propuestos. Tome nota para que haga posteriormente las consultas necesarias. 1B, 2A, 3D, 4C, 5C, 6E, 7C, 8B, 9D y 10E. Gracias. Chau, chau.